Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023. W Radio presenta Hora 25 con Primitivo Olvera. hablar de cosas interesantes al cierre del día. Primitivo Olvera en Hora 25. Ve lo que está pasando en Nueva York. ¿Es el World Trade Center? Parece que se estrelló un avión. Mira, está explotando, algo está explotando. Podemos verlo, Arturo, nuevamente, por favor. Filip, tenemos otro avión efectivamente que se estrelló en la otra torre. Pues se cayó, ya se desplomó una de las torres gemelas de Nueva York. ¿Usted lo vio? Es la impresionante nube de polvo que sale en este momento. Yo creo que estas imágenes no requieren de palabras. Y ahora la segunda torre también se derrumba. El mundo está consternado e incrédulo. Es que este es el final de una era y el inicio de otra. No existe país en el mundo con un aparato de seguridad más sofisticado que el norteamericano. Y con ese aparato que suceda lo que estamos viendo es de verdad inimaginable. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices. Secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. Hoy se cumplen 22 años de que el mundo cambió, literalmente. El ataque a las Torres Gemelas, con sus más de 3,000 personas fallecidas durante este atentado, que no solo fue contra las Torres Gemelas, sino también contra el Pentágono, y que tenía aún un efecto más devastador, de acuerdo a los planes de los terroristas. Hay que recordar que también uno de los aviones secuestrados se vino abajo antes de impactar cualquier edificio, cualquier punto neurálgico de la Unión Americana. Bueno, pues cumple 22 años esta serie de atentados y sin lugar a dudas, decía, atentados que cambiaron al mundo en muchos sentidos, en la forma de ver al terrorismo, en el despertar de un nuevo siglo, en la forma en que nos movemos por el mundo, y también ha dejado secuelas en cuanto a temas como el racismo, la estigmatización, en fin. Vamos a hablar del tema justamente con nuestro querido Ariel Mutsatzos. Usted lo conoce bien, él es reportero, corresponsal de Televisa en Washington, colaborador aquí en W Radio, y además Ariel fue un testigo de primera mano de aquellos ataques en Nueva York en el 11 de septiembre del año 2001. Con ellos, con esta cobertura, sin lugar a dudas imprevista, pues Ariel se estrenó hace ya muchos años, ¿no? Como corresponsal más allá de México. Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, primo, bautizo de fuego. Muy buenas noches. Bautizo de fuego. Siempre un gusto estar contigo. Oye, bautizo de fuego, ¿no? En aquel momento eras muy joven, Ariel. Estabas haciendo varias cosas relacionadas con el periodismo, pero no eras el Ariel que hoy conocemos, por supuesto. Pues no lo era. Y eso se nota también, yo creo que en la cobertura. La saqué lo mejor que pude, pero fue la primera cobertura internacional de mi vida. Hacía yo periodismo, sobre todo de tecnología, aunque mi objetivo, desde que estudié la carrera y cuando estudié después la maestría, siempre había sido el periodismo internacional. En ese momento se me presentó la oportunidad, estando en Nueva York, justo pues buscando, habiendo terminado hace unos meses mi carrera de comunicación, estaba yo buscando hacer la maestría, y una de las opciones era precisamente una universidad que está en Nueva York. Y ocurrió el 11 me despertaron Enrique Hernández Alcázar, y que era productor de entonces el noticiero de Ricardo Rocha, que en paz descanse, le mando un abrazo hasta donde esté, a mi maestro querido. Era el productor, junto con Nayeli, con otra de las productoras, y ellos me hablaron y me dijeron, oye, se acaba de estrellar una avioneta o algo contra las Torres Gemelas.
¿sigues en Nueva York? Le dije, sí, y tengo vista a los Torres Gemelas aquí desde el hotel. A ver, me levanto, me despertaron, y me puse a narrar lo que vi, y estaba yo al aire cuando estrellan el segundo avión. Y ahí fue donde obviamente a todos nos quedó claro, porque no podía tratarse de un accidente, sino que era ya un atentado terrorista, el más terrible atentado terrorista en Estados Unidos, el más impresionante desde Pearl Harbor. Y después de eso, pues obviamente salí, me acerqué a las Torres Gemelas y narré. Estuve al aire 10 horas, primo, narrando todo lo que veía, incluyendo la escalofriante caída de estas dos torres tan emblemáticas del imperio estadounidense y de la ciudad de Nueva York. ¿Qué sientes cuando vienen los recuerdos en fechas como esta, Ariel? Mira, es para mí muy difícil recordar. Yo creo que cuando uno es periodista y tienes ese instinto, hay mucha gente que naturalmente, además, de manera natural y comprensible, pues huye de un hecho tan terrible. Y a mí lo que me daban ganas, lo que me hiciera llegar para poder narrar. Pero una vez que estás ahí y que empiezas a ver a personas lanzándose desde los pisos superiores del World Trade Center y que escuchas, perdón por ser tan gráfico, pero escuchas cuando hacen contacto con el piso, eso no hay manera de... Es muy difícil desasociarte con ese tipo de vivencia. Por supuesto, tratas de ponerte frío para poderlo narrar y que te fluya, pero por otro lado, necesitas tener cierto termostato y cierto sentimiento para también considerar eso algo normal. Es muy difícil y mucho más difícil para una persona sin experiencia como yo, que estaba recién salido de la carrera y que si bien ya tenía yo alguna experiencia en radio de algunos años, no tenía experiencia narrando acontecimientos internacionales en vivo y mucho menos algo de este calibre. Entonces, lo que siento, ahora que lo recuerdo, pues es un vacío en el estómago, un profundo dolor, y sí me dejo, las emociones sí me regresan. Recuerdo que mi esposa me preguntaba esto mismo que tú me preguntas ahora, y cuando estaba terminada ya la Freedom Tower, la torre que sustituyó a las dos Torres Gemelas en Nueva York, fuimos pues otra vez al mirador, ¿no? Y es casi, no sé, poco menos de 10 años, de 20 años después de que las torres cayeron. Cuando inauguraron esa torre, venimos a venir, yo creo que en 2014 o 2015, y me puse a llorar, no podía ni hablar, estuve ahí 20 minutos llorando y nos tuvimos que bajar porque sí me impactó. Es impresionante cómo el cerebro y los sentimientos tienen guardados traumas o violencia, y uno cree que ya la superó o que no hay tanto problema, y a la hora que rasca uno tantito, que vuelve a estar en el lugar, se afloran. ¿Qué cambió a partir de esa mañana, Ariel? ¿Qué cambió, uno, en la forma de ver la vida, de ver la seguridad, la forma de mirarse de parte de los estadounidenses, y luego qué cambió en el mundo? Porque nos enfrentamos, repito, ya lo había dicho, a una nueva, hasta entonces, una nueva noción del terrorismo, más ligada con estos grupos como Al-Qaeda, que apenas se sabían algunas cuantas cosas de este tipo de agrupaciones, que no tienen tanto que ver con el territorio, sino con lo religioso. Tampoco es un tema de etnias, como lo habíamos visto en anteriores movimientos terroristas. Cambió también la fragilidad con la que los estadounidenses podrían sentirse aún estando en su territorio. ¿Cuáles son los grandes cambios que tú percibes a partir de ese 11 de septiembre, de manera inmediata y luego más a largo plazo?
Mira, de manera inmediata, en la seguridad. Todos nos volvimos, si no expertos en seguridad, sí expertos en seguir y ser más conscientes de las medidas de seguridad que hubo que tomar en todos los aeropuertos del mundo. Y luego a raíz de 2004, del 14M, los ataques allá en Madrid, que también cubrí, también estaba viviendo en Madrid, curiosamente, y también cubrí en vivo. A raíz de esos, también en las estaciones de trenes y en lugares muy públicos, edificios federales en Estados Unidos y en otros países, embajadas, en fin. Entonces, en primer lugar, pues eso que está más cerca de nuestras vidas, que es las consideraciones de seguridad en las actividades diarias. Luego, por supuesto, en los temas de seguridad a nivel internacional, de seguridad y de el terrorismo tomó una posición preponderante como objetivo de los gobiernos, sobre todo desde luego de Estados Unidos y de sus aliados. Surgió la guerra en Afganistán, que hoy tuvo una salida oprobiosa, de la cual tuvo una salida oprobiosa Estados Unidos hace un par de años, cuando comenzaba el gobierno de Joe Biden. Toda esta lógica desarrollada por la administración de George W. Bush de la guerra contra el terrorismo, de llamarle guerra, una lucha contra el terrorismo, aunque no fuera, como ya lo has dicho, contra estados, ni una cuestión territorial, sino más bien contra una ideología islamista, que no islámica, pero sí islamista, porque aunque se base del Islam, pues es una ideología extremista, está torcida. Y entonces eso cambió el orden mundial, y muchos países que incluso eran adversarios de Estados Unidos, por algunos momentos o por algunos años, se convirtieron algunos en aliados y otros por lo menos en países neutrales. Ahí está el caso, pues, muy destacado de Rusia. En los minutos y horas posteriores, una mujer que después fue secretaria de Estado, pero que en esos momentos, si mal no recuerdo, era asesora de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, le habló al presidente Putin y le dijo: presidente, tuvimos un ataque terrorista, estamos elevando el nivel de DEFCON. El DEFCON es la alerta de defensa de Estados Unidos de acuerdo con el entorno de amenazas a la seguridad nacional que hay, y tiene varios niveles. No recuerdo y no se sabe tampoco mucho de cuál es el nivel en el que está Estados Unidos, pero le subieron una rayita. Entonces, y todavía el presidente de Rusia le dijo a Condoleezza Rice: sí, lo sabemos, por supuesto, a través de la inteligencia y el espionaje ruso, sí lo sabemos, nosotros bajamos un nivel. Imagínate, ¿no? ¿Qué viéramos porque ahora hiciera Rusia? Entonces, estos acontecimientos hicieron que el mundo se uniera, sobre todo el mundo occidental, se uniera en torno a Estados Unidos como víctima del terrorismo internacional. Y eso, en el corto y mediano plazo, le valió a Estados Unidos apoyos para realizar la guerra en Afganistán, pero también, ahora sabemos, muy incorrecto, ilegal y desde luego cruento ataque a la invasión a Irak, que terminó con el régimen de Saddam Hussein, pero no terminó con el terrorismo ni en esa ni en las otras áreas en donde Estados Unidos fue a raíz del 11S. Entonces, ahí esas fueron las reacciones, pero luego me dicen en el largo plazo, fíjate que es una desgracia, pero estamos en términos terroristas probablemente mejor. Las medidas de seguridad de los países sí han logrado contener los atentados terroristas, por lo menos de esta magnitud. El último fue aquí en Estados Unidos, pues el de Boston, ahí en 2013 a 2014, pero nada que ver con la magnitud del 11S ni del 11M en Madrid. Pero sí es cierto que hoy hay varios gobiernos en varios países del mundo que son de corte populista, o que están azuzando la división, el odio, las diferencias entre
ciudadanos del mismo país. Y eso, evidentemente, llevado al extremo, pues termina generando un odio repito, en el extremo, es el que ocasionó los atentados terroristas del 11. Ahí cuando Estados Unidos se preguntó, ¿y por qué nos odian? Y hubo una marea de analistas y de académicos que dijeron, pues nos odian porque estamos metiendo las narices por petróleo o por otras cosas en todos lados. Aquí está. Pero también es cierto que ese odio era un odio encadenado por algunas de las dictaduras del Medio Oriente, entre ellas las de Afganistán y las y otras, en contra de Estados Unidos para buscar que la gente no culpara a sus propios gobiernos y culpara a Estados Unidos de sus problemas. En parte era Estados Unidos, la política exterior de Estados Unidos, pero también en parte eran los problemas internos de sus países. ¿Se puede entender el fenómeno Trump y esta manera de utilizar el odio, la xenofobia, sin remontarnos al 11S? Es una muy buena pregunta. Yo no sé si haya una liga directa entre el odio de Trump, de los trumpistas y estas manifestaciones de la extrema derecha y los atentados del 11S, como consecuencia, digamos, social o analizable por cuestiones de psicología social, pero no creo. Yo creo que el 11S sí ayudó a polarizar muchas cosas. Y de ahí viene precisamente también en parte esto de Trump. No sé si existiría o no, pero sí sé que desde luego, ahora que existe, tiene todo ese odio, pues una alimentación muy importante, y también el destino es algo que el trumpismo usa. El trumpismo usa muy frecuentemente el odio racista, no solamente ante los latinos ni mexicanos, quizás el odio que más efectivamente usó o más en los hechos utilizó o se cristalizó, es el odio hacia los musulmanes, hacia todas las personas que practican la religión musulmana. Eso fue evidente con el llamado Muslim Ban o bloqueo musulmán a diversos países que en la época de Trump se dictó, se ordenó, se puso en marcha y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues ahora que lo mencionas, no me había puesto a pensarlo, pero yo creo que hay ahí algo muy significativo, porque si no hubiera habido atentados terroristas atribuibles y atribuidos, desde luego, a grupos terroristas extremistas de corte islamista, pues muy probablemente el odio hacia los musulmanes sería mucho menor. Sí, porque además, todos los ingredientes estaban ahí, ¿no? El odio islamista, además de un grupo que no tiene nada que ver, con las cuestiones de Estado, que lleva su odio, como fue Al-Qaeda, posteriormente ISIS, como una cruzada, literalmente, un mandato divino. El hecho de que haya sido en Estados Unidos modificó todo. Tan solo quienes no sepan, ¿no? El que nos tengamos que quitar los zapatos a la hora de cruzar una frontera a través de un aeropuerto para entrar a Estados Unidos, es a raíz del 11 de septiembre, ¿no? La gente ya no se acuerda, pero no había los arcos que hay hoy, así como tal. No había estas revisiones tan intrusivas a las que nos tenemos que someter. Por supuesto, no nos quitábamos los zapatos. Había detectores de metales, pero eran de plano cuando alguien quisiera pasar una pistola o algo. Había detección de rayos X, pero esa detección de rayos X era distinta a la que hay hoy. También solamente se aplicaba al criterio. En fin, hay cosas que los jóvenes, los más jóvenes, no han vivido y por lo tanto no se acuerdan, pero nosotros sí nos acordamos de que el mundo era
de mucho mayor confianza entre nosotros. ¿Y cómo ha cambiado el liderazgo de Estados Unidos? Porque hay que recordar que es el primer momento de gran tensión mundial después de la Guerra Fría, con el declive de Rusia como gran potencia. Y luego llega este punto en donde, bien lo dices tú, Estados Unidos se gana la solidaridad del mundo por ser la víctima del peor ataque terrorista de toda la historia. Pero luego parece que Estados Unidos también, pues, abusa de este papel, y mencionabas el tema de la guerra en Irak, de la caída de Saddam Hussein, que finalmente se dio por una intervención en donde Washington se pasó por el arco del triunfo a la ONU y a todos los protocolos internacionales. Absolutamente, la resolución 1441 de las Naciones Unidas no le hicieron caso y se la pasaron por el arco del triunfo. El gobierno que abusó de esa solidaridad fue el gobierno de George W. Luego vino un gobierno, pero la gente lo que sí reconoció, y que además, pues digo, ahí están las evidencias, no se trata de ser pro o anti-Bush, pero ahí están las evidencias, lo que sí reconoció es que las medidas de seguridad, más allá de que sean intrusivas o no, y de toda esta narrativa del gobierno de George Bush, sí lograron que no hubiera otra vez un atentado en Estados Unidos. Luego vino el gobierno de Barack Obama. Ahí fue como una especie de sanación y de restañar algunas heridas y traumas, pero por otro lado, las políticas del gobierno de Barack Obama están echadas para atrás en términos de seguridad internacional. El famoso We are leading from behind, estamos liderando desde atrás, en lugar de liderar desde el frente. Todas estas cosas que sucedieron en Libia, y todo ello, pues evidentemente hizo que el electorado estadounidense dijera, no, es que esto tampoco, esa parte no me gusta. Sí me gustan estas otras partes, me gusta cómo están gobernando internamente y todo, pero esta parte, el liderazgo de Estados Unidos a nivel internacional no me gusta. No me gusta lo que está pasando en Afganistán, no me gusta lo de Libia, no me gusta que ISIS está creciendo, y hubo varias cosas que no gustaron, y entonces ahí se abrió la oportunidad para los extremismos. Uh-huh. Ante la propuesta de continuidad de Hillary Clinton, de terminar los 2 periodos de Barack Obama, y ante la confianza de los partidarios de Hillary Clinton y de los demócratas no salir a votar, en conjunción con esta narrativa novedosa, extrema, de derecha, nativista de Trump, que le dio permiso, porque esa me da la idea de que es la expresión que más describe lo que vimos, le dio permiso a todas estas personas que se sentían reprimidas en términos de su racismo o de sus ideas muy extremas, le dio permiso a estas personas, las validó y les dijo, pues ustedes no tienen nada que avergonzarse, ustedes pueden ser lo que ustedes sienten y aquí estoy yo, Donald Trump, para validar eso y además para empujarlo y para montarme en eso para ser presidente. Y entonces ese es un movimiento muy poderoso que pues se alineó, como suele ocurrir con otras cosas, y llegó a la presidencia de Estados Unidos. Entonces ahora el liderazgo de Estados Unidos ha cambiado mucho, porque aunque hoy tenemos un presidente demócrata que en muchos aspectos es visto como pues arcaico, inefectivo, y hasta una persona que ya no tiene las facultades mentales ni físicas para desempeñar la presidencia cabalmente, eso es lo que dicen las encuestas. Uh-huh. Pues hoy los estadounidenses, respecto a sus liderazgos, están debatiéndose entre un liderazgo que no es tan útil, pero que no es efectivo, que es, como lo catalogan aquí en el presidente de encuestas, decrépito o anciano, como el de Joe Biden, y otro liderazgo que curiosamente no tiene muchos menos años que hay, que es el de Trump, y que muchas personas dicen, no, es que es un tipo peligroso, está loco. Entonces hoy ya no hay un debate propiamente de ideas como lo había antes. La decisión no es tan racional, es una decisión emocional
Y ya hoy la gente en Estados Unidos, como en los otros países, pero sobre todo en Estados Unidos, que es lo que estamos además viviendo, analizando, y lo que marca en cierto sentido la línea o el ritmo político de otros países. Hoy en Estados Unidos los ciudadanos están en una elección el año que entra, en donde no van a votar por alguien tanto como votar en contra de alguien. O sea, van a votar por alguien para que no salga el otro. Pero no necesariamente porque estén entusiasmados porque van a votar. Por lo menos eso es lo que está mostrando la carrera electoral por la presidencia, y eso es lo que está mostrando pues ambas gestiones, la de Donald Trump y la de Joe Biden, y una afectación y ataques muy sentidos a la democracia, a las instituciones, a la prensa, lo repito, a la libertad de expresión, a las libertades individuales y colectivas que se están replicando en otros países, ¿no? Sí, al final no solamente en Estados Unidos. El mundo y Estados Unidos eligió la seguridad sobre la libertad, y cuando eliges eso, el miedo es lo que comanda todo. Y absolutamente. Luego el rencor, ¿no? Qué bien lo has dicho, absolutamente. Muy bien. Pues Ariel, muchas gracias por este enlace, gracias por el análisis y hacernos entender que el 11S del 2001 no está tan lejos y que sigue teniendo consecuencias en la vida de todos, evidentemente en Estados Unidos, pero también de quienes simplemente estamos pendientes y tenemos influencia, que es todo el mundo. Acabas de decir rápidamente, esto que acabas de decir es importantísimo, porque hay muchas cosas que debimos haber aprendido del 11S y no aprendimos, las hemos mencionado algunas aquí, y hay otras que sí aprendimos, pero hoy, 11 de septiembre de 2023, por primera vez estamos viendo a un presidente que ya no conmemora el 11 de septiembre en ninguno de los sitios en donde hubo choques de aviones o eventos terroristas. No estuvo en Nueva York, ahí estuvo la vicepresidenta Harris, no estuvo en Pensilvania, donde se estrellaron los ciudadanos que trataron de tomar el control del avión que tenían los terroristas y terminaron estrellándolo en un campo allí en Shankly. No estuvo allí el presidente, tampoco estuvo el esposo de la vicepresidenta, nada más para que veas el nivel. Y luego no estuvo en Washington DC, aquí estuvo el secretario de la Defensa y la esposa, la primera dama, la esposa del presidente Joe Biden. Joe Biden hizo la conmemoración en Alaska, de regreso de su gira del G20 y de Vietnam. Y habrá quien diga, bueno, es que venía regresando, con Alaska, alcanzó a tocar territorio estadounidense. Pues sí, pero también tan cierto es eso como el otro análisis que dice, pero a ver, si esto hubiera ocurrido en otro momento, el presidente de Estados Unidos hubiera alineado su agenda para poder venir a conmemorar el aniversario aquí, porque en otro momento quizás era más importante. Y hoy es la primera vez que esto ocurre y puede ser, no lo sabemos, pero puede ser una señal de que ya se esté deslavando o esté perdiendo esta intensidad en la memoria colectiva y en la conciencia, los atentados del 11S. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados 2023.